Gloria al Señor. Las últimas 2 veces que hemos estado compartiendo en los mensajes que el Señor quiso enviar a las 7 iglesias en Asia y que están, ¿verdad?, registradas en el libro de Apocalipsis. Son parte, esas cartas son parte de todo aquello que el Señor le encomendó en el capítulo 1, versículo 11, le encomendó a Juan que escribiera para esas iglesias. En ese versículo, y esto lo hemos leído antes, ¿verdad?, pero lo que estamos es haciendo como una introducción de lo que hemos compartido. En este versículo, el Señor le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en los próximos versículos, Juan describe la revelación de la persona de Cristo que le fue dada. Todos estos versículos lo hemos leído, ¿verdad? La vez anterior no vamos a ir a través de todos ellos en este momento, pero estos versículos, esta revelación de la persona de Cristo es la clave para Juan y para la iglesia. Es necesario que la iglesia de Cristo sepa y conozca y vea y crea en quién Cristo es. Y aquí está, ¿verdad?, descrita su majestad, su autoridad, su poder. Gloria al Señor. El libro entero, toda la revelación, era para las iglesias. Y en realidad no se sabe, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar ahora en un poquito de información. No se sabe en qué orden las iglesias recibieron este libro, cómo les fue pasado. La localización de las 7 ciudades en que estaban estas iglesias formaba una ruta, digamos, postal, lógica. Desde Efeso hasta Laodicea. Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, ahí la ven. La isla de Patmos ahí pequeñita, frente a las costas de Asia Menor. Y lo que más cerca le queda, ¿verdad?, es Efeso, y después va subiendo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en ese mismo orden es que el Señor las nombra y es que el Señor envía los mensajes. Pero en realidad no se sabe si en ese orden fueron recibiendo este libro, porque, por lógica creemos que es así, pero no se sabe. Porque se sabe que Juan, como lo testifica, recibió la revelación en la isla de Patmos, pero lo que no se sabe es dónde fue escrita, dónde fue escrito el libro.
Ahora, vamos a partir hoy de los versículos 17 y 18 del capítulo 1. Juan describe, ¿verdad?, arriba toda la revelación que él recibió, cuya descripción termina en el versículo 16, y entonces en el 17, él dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el motivo que estamos empezando en estos versículos específicamente es porque, como compartíamos anteriormente, ¿verdad?, en las 2 veces que hemos compartido acerca de esto, cuando el Señor se dirige a cada una de las iglesias a las que les es enviada una carta en particular, primero que nada, Él les dice quién les está hablando. Y lo que Él les dice acerca del que les está hablando, del que es el autor de esa carta en particular, lo que Él les dice está ligado perfectamente, es una descripción del aspecto de Él, que es el que aplica a la condición en particular en que esa iglesia está, ¿verdad? Y ya vimos, cuando compartimos acerca de Efeso, ¿verdad?, que cuando él le escribe a Efeso, en Efeso estamos, pasé la página que no era, le escribe a la iglesia en Efeso, le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿se recuerdan de todo eso? Que las 7 estrellas son las iglesias, y le dice: yo soy el que las tengo, ¿ok? El que anda en medio de los 7, vamos a rectificar. Los candeleros son las iglesias y las estrellas son los mensajeros, o los pastores u obispos de las iglesias. Y les dice: el que tiene las estrellas en la mano, o sea, sus ministros en la mano, y el que anda, no el que está, sino el que anda. Aquí aclara más: anda en medio de los candeleros, anda en medio de las iglesias. Él anda, él se pasea en medio de la iglesia, ¿verdad? Y eso que él les presenta de su persona a esa iglesia tiene que ver con lo que él les va a decir. Por eso es que hoy estamos empezando en los versículos 17 y 18, ¿verdad? De esa revelación que él le da a Juan para las iglesias, aquí en este versículo él le dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Ahora vamos, ¿verdad?, específicamente al versículo 8 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Como hicimos la otra vez, ahora vamos a hablar de un poquito de Esmirna, la ciudad. Esmirna, la ciudad, en lo natural. Era una ciudad muy rica e importante. Hoy día todavía existe bajo el nombre de Izmir, y es una ciudad incluyendo
el área, o sea, la municipalidad entera, no entendí mucho los términos políticos que se usa en la descripción, pero se supone que incluyéndolo tiene más de 4 millones de habitantes en la actualidad. Y en la actualidad es la tercera ciudad en importancia de Turquía. Ahora, Esmirna, en aquel momento, ¿verdad? Muy rica, muy importante, estaba situada a unas 35 millas al noroeste de Éfeso, estaba en la misma costa y era puerto de mar. Una ventaja tremenda porque Esmirna dice, de la información que encontré, bendito el Señor por la tecnología que se usa para bien, era un puerto de mar que dice que la ciudad, Esmirna, controlaba el tráfico comercial del gran valle de Hermuz, que es toda esa parte así hasta abajo, hasta la Odisea, toda esa área de ahí hay un río que ha hecho esa área muy, Hermuz es el río, ¿no? Ahora tiene otro nombre. Muy próspera, muy rica, Y Esmirna, por su localización, controlaba todo el tráfico comercial de toda esa área ahí. Dice la información que obtuve que era la más bella de las ciudades. La más bella. Estamos hablando de lo natural, todo lo que tiene que ver con aquella ciudad en lo natural. Algunas veces le llamaban the ornament of Asia, el adorno de Asia, la corona de Asia y a veces la flor de Asia. Pero a pesar de toda esa riqueza, ¿verdad? Dice que Esmirna era muy leal a Roma. Y fue la primera ciudad en el mundo que le erigió un templo a la diosa Roma. Tenía también una población numerosa de judíos muy influyentes, que hacían todo lo que podían contra la iglesia. Y la iglesia era una iglesia pobre, en lo natural, bastante pobre, en contraste con la afluencia del lugar. Los cristianos eran los pobrecitos. Eran los pobrecitos. El nombre de la ciudad, Esmirna, viene de la palabra mirra. Qué casualidad, ¿verdad? Qué cosa tremenda. La mirra era una resina de un arbusto con sabor bien amargo, que se usaba para hacer un perfume de dulce fragancia, que entre otras cosas se usaba para ungir a los muertos. Podemos recordarnos de que uno de los regalos que los magos trajeron al niño Jesús fue mirra. No vamos a entrar en los regalos que se le trajeron al niño Jesús, pero tienen su significado. El Señor quiso decir algo con eso, ¿verdad? Y la mirra, siendo ¿verdad?, una sustancia de sabor tan amargo, representa el sufrimiento del Señor y de los suyos que sufren por Él. Pero al mismo tiempo, ese sufrimiento, cuando es verdad, cuando es de los suyos, cuando es por causa del Señor, produce una fragancia
que es dulce para con el Padre. Y ahí podemos, ¿verdad?, buscar nuestra primera referencia en Efesios 5, versículo 2, ahí el apóstol nos dice, andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Le tocó sufrir amargamente, ¿verdad?, en lo natural y en cuanto a su separación de su Padre al llevar nuestros pecados. Él pasó por el trago amargo. Pero dice que su ofrenda y sacrificio fueron a Dios olor fragante. Gloria al Señor. De manera que yo particularmente no creo que la ciudad donde estaba esta iglesia se llamaba Esmirna por casualidad. Yo creo que el Señor lo permitió así, porque era parte, ¿verdad?, de este mensaje que Él quería transmitirle a sus hijos sufrientes. No se sabe cómo fue, no se sabe de una forma que se pueda comprobar cómo llegó el cristianismo a Esmirna, pero parece caerse de la mata, como decimos nosotros. Parece que fue producto del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Vamos a Hechos, capítulo 19. El ministerio de Pablo en Efeso, que estaba tan cerquita, dice, en Hechos 19, versículo 10, dice que Pablo continuó por espacio de 2 años allí en Efeso, ¿no? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Gloria al Señor. Ahora, como en la carta a la iglesia en Efeso, y ya lo mencionamos hace un momentico, ¿verdad? Igual que pasó con la carta a la iglesia en Efeso, el Señor, cuando le habla a esta iglesia en Esmirna, Él se presenta como el que escribe la carta, siendo Él el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Así es como Él se dirige a los hermanos en Esmirna. Ya no como el que tiene las 7 estrellas en la mano y anda en medio de los candeleros. Y sigue siendo eso. Pero a esta iglesia Él le enfatizó otro aspecto de su persona. ¿Qué le enfatizó? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice, gloria al Señor. Los está reenforzando, los está reafirmando de quién Él es. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú serás pobre en lo natural. Aquí todo el mundo está nadando en la abundancia y tú no tienes nada, pero tú eres rico. Tú eres rico. Porque tú tienes al primero y al último. Tú tienes al que estuvo muerto y vive para siempre. Te ha sido dada fe para creerle y conocerle. Tú eres rico. Gloria al Señor.
conozco tus obras, tu tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí hay otra cosa que observar. Y hay diferencia de opiniones entre los estudiosos de la Biblia. Algunos hermanos piensan que eran judíos, ¿verdad? Con la peculiaridad que el Señor siempre señaló de la hipocresía. Se dicen ser judíos, pero ¿verdad? No hacen lo que Dios dice, sino que, ¿verdad? O sea, son judíos por su raza, pero no son judíos de acuerdo a lo que yo digo. Estamos parafraseando, ¿verdad? Algunos hermanos piensan que la sinagoga de Satanás, esto que dice aquí, se refiere a ese grupo de gente. Pero hay un comentario muy interesante de otro hermano que comparte la idea de otros, que me llamó la atención. Y dice que perdónenme que se me van las noticas. Aquí lo que entra en juego es, ¿verdad?, la persecución que había en el momento. Los romanos eran más transigentes. En inglés se dice lenient, ¿no? Con los judíos que con los cristianos. A los cristianos no había tregua con ellos. Ok, ¿por qué? Bueno, el judaísmo era una religión muy antigua y ellos más o menos sabían cómo lidiar con los judíos. Pero el cristianismo, ¿verdad?, era, vamos a decir, en términos de aquí, un movimiento más nuevo. Y ellos se sentían como sospechosos de esta gente. Y pensaban que podía ser una secta potencialmente subversiva. Entonces no les daban tregua a los cristianos. Y entonces estos hermanos que tienen esta otra forma de pensar, dicen que aquí cuando dice los que se dicen ser judíos y no lo son, se refiere literalmente. Literalmente se refiere a cristianos gentiles que, acobardados por la persecución contra los cristianos, adoptaban las costumbres de los judíos y hasta se convertían al judaísmo para que no les cayeran arriba. Y los hermanos que tienen esa opinión dicen, ¿verdad? Esto solamente el Señor sabe, ¿verdad? Dicen que en Apocalipsis 21, donde se habla de los cobardes, ¿no?, los incrédulos y los cobardes que van a ser condenados, se refiere a esta gente, ¿verdad?, que estaban cometiendo blasfemia. Y en realidad lo que vamos a ver, ¿verdad?, si esto es así, no eran judíos, literalmente no eran judíos, pero tampoco eran cristianos. A lo mejor habían adoptado el cristianismo, ¿verdad? Como sabemos que hay tantos casos, que hay personas que aparentemente vienen al Señor, pero no hay una conversión real, no hay una verdadera fe, ¿verdad? Una verdadera iluminación de lo que es aceptar al Señor Jesús.
por la necesidad de nuestro pecado. Eso sabe el Señor nada más. Ahora, en el 10 dice, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Y yo le doy tantas gracias al Señor por estas palabras, porque definitivamente el contexto de esta escritura tiene que ver con persecución, ¿verdad? Y esa es su primera aplicación. Pero ¿verdad? La declaración, el statement, es tan, no temas en nada lo que vas a padecer, que yo digo, Señor, yo me lo apropio para lo que sea. Nos toque lo que nos toque. No temas en nada lo que vas a padecer, porque tú tienes al primero y al último, al que estuvo muerto y vive para siempre. Ese está en ti. No temas en nada lo que vas a padecer, sea lo que sea. Yo no soy de aquí. Yo nací de arriba y estoy aquí ahora. Pero el que me tiene es el Eterno. Y cuando yo me vaya de aquí, yo me voy con Él. Gloria al Señor. No temas en nada. Y entonces les profetiza. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y eso es bien interesante. Eso es bien interesante, porque cuando el cristiano es perseguido, en la forma que sea, visualmente es perseguido por hombres, es burlado de los hombres, es criticado por los hombres, es incluso hasta matado por los hombres. Pero el que está atrás de eso, en lo que a esto se refiere, es siempre el diablo. Porque él odia con todo su ser al Señor, a los que son suyos y a la causa del Señor, a la meta del Señor, lo que Dios quiere llevar a cabo. He hates it. El diablo. Y yo no puedo evitar, ¿verdad?, cada vez que hablo de este tema de la persecución, de acordarme de nuestro hermano Abedini, que sigue allá preso. Y ese es un caso. ¿Cuántas veces le han presentado con la alternativa de negar a Cristo? Y no lo niega. Él sabe en quién ha creído. Dice, para que seáis probados. Y me recuerdo de la escritura que habla, ¿verdad?, el hermano Pedro, de que es necesario que seamos sometidos a diversas pruebas, ¿verdad?, para que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, sea probada. Y siempre cuando comparto este pedacito, siempre aclaro. El oro no se prueba para ver si es oro. Para ver si es oro o no. No. El oro se prueba porque es oro. ¿Para qué? Porque cuando el oro es probado, todo lo que no pertenece ahí, todo lo que, ¿verdad?, es
sacado y queda el oro refinado, limpio, brillante, puro. Esa es la fe. Es el similar de la fe. Nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Y el Señor no nos prueba para saber si tenemos fe o no. El Señor nos prueba y permite la prueba cuando no viene de Él, la permite, ¿verdad? Para que al ser probada la fe, dice que sea hallada en alabanza. Gloria al Señor. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Parece un tiempito corto, ¿verdad? Puede ser que hayan sido 10 días literalmente. Hay hermanos que piensan que está escrito ahí como en una forma simbólica para cubrir las 10 principales persecuciones que recibió la iglesia bajo el imperio de los romanos, bajo los emperadores romanos, comenzando desde Nerón, que era de antes. Pero en ese periodo, desde Nerón hasta el año 285 ya después de Cristo, hubo 10 principales, ¿verdad? Y que, vamos a decir, con ensañamiento de persecuciones. Puede ser que sea una cosa o la otra, no importa. El Señor les está diciendo, vas a tener tribulación. Y entonces le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa qué, no importa lo que sea, tú sé fiel. Whatever. Sé fiel. Y sabemos que es, ¿verdad?, solamente por la gracia del Señor, con la ayuda del Señor. Pero Él nos ha dado la capacidad de agarrarnos de Él. Siempre consciente. Yo soy del primero y el último, del que estuvo muerto y vive para siempre. Ahí es que yo me apoyo para poder mantenerme fiel. Ahí es que nos podemos apoyar. Gloria al Señor. Sé fiel hasta la muerte. Y dice, y yo te daré la corona de la vida. Aquí viene ahora el otro asunto. La corona de la vida. Yo tengo ya la vida. ¿Sí o no? Ustedes no tienen ya la vida. El día que Jesucristo vino a nuestro ser, nos impartió su vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso está hecho y está sellado y no hay quien lo mire al revés. Pero aquí está hablando de otro aspecto, está hablando de una recompensa, de un galardón. ¿Cómo es? Yo no sé. Pero me habla, ¿verdad?, de que el Señor está diciendo al que le toque sufrir en forma semejante, ¿verdad? Y por causa del Señor, y se mantenga fiel, además de que ya está salvo, Él le va a dar un special reward, una recompensa especial. Porque el Señor, ¿verdad?, no es
ajeno. Ahora no me puedo acordar de la escritura en una de las epístolas, ¿verdad? No es injusto para olvidar. En este caso, nuestra fidelidad en Él. Él no es injusto. Y Él tiene recompensa. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y aquí están las otras palabras en el próximo versículo que están en todas las cartas. En todas las cartas hay un común denominador. Todas terminan con al que venciere, y le habla ahí, ¿verdad?, de la recompensa en particular para esa situación, para los que venzan en esa situación, y termina diciendo, el que tiene oídos, en este caso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí viene el otro malentendido. La segunda muerte. Vamos para allá. Aquí donde dice el que venciere. Vencer aquí, en esta, ¿verdad?, en este contexto, en lo que se refiere, lo que el Señor está hablando aquí, es ser fiel en lo que sea. Aún si tenemos que llegar, ¿verdad?, a la muerte física. Eso es lo que se refiere a vencer en el contexto de esta porción, de esta carta. Y el Señor aquí está recordándonos que aunque nos toque padecer y aún perecer por su nombre, la segunda muerte no nos puede tocar. Él está reafirmando algo para que nos acordemos, a ver cómo lo puedo poner en palabras y que entendamos. Lo que está recordándonos el Señor es que aunque nos toque el sacrificio final, perder la vida, de todas maneras, no hay segunda muerte para nosotros. No es que en este caso se nos está eximiendo de la segunda muerte. Los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, que han sido lavados en su sangre y que son del Señor, para ellos no hay segunda muerte, porque ya nacieron de nuevo, ya les fue impartida vida eterna, y la palabra lo dice, eterna. Eso no hay quien lo mire al revés. La segunda muerte tiene que ver con la separación eterna de Dios. Y Jesús, en el capítulo 5 de Juan, en los versículos 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya se murieron la primera vez, ya están en los sepulcros, ya experimentaron la primera muerte. Pero dice el Señor que todos van a ser resucitados, todos van a ser sacados de ahí, de donde están. Pero añaden el 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la muerte segunda. ¿Ok? Y vale la pena aclarar, porque hay hermanos que se confunden cuando leen estas escrituras en Apocalipsis, ¿verdad? Y que piensan que se trata de que hay la posibilidad de una muerte segunda. Para los que no sean, vamos a decir, fuertes, ¿no? El que está en Cristo de verdad, está en Cristo de verdad y tiene vida eterna. Y aquí el Señor está recordándonos, te pase lo que te pase, tú no te preocupes, tú sé fiel y vence. No te dejes doblegar. Ahí hubo un caso en Esmirna, cuando estábamos hablando de las persecuciones, ¿verdad? Hubo un caso en particular que es, ¿verdad?, digamos, por excelencia, es el ejemplo de la iglesia en Esmirna, y fue el hermano Policarpo. Policarpo era anciano de la iglesia en Esmirna. Algunos dicen, es un hecho que fue discípulo de Juan, eso sí fue un hecho. Algunos dicen que cuando el Señor mandó esta carta, el de la iglesia de Esmirna, el mensajero era Policarpo. Pero eso en realidad no se sabe, porque esto es más o menos el año 96 después de Cristo, ¿verdad? Lo del Apocalipsis. Y Policarpo viene a morir, bueno, de 86 años. Hay una cierta posibilidad, pero no se sabe. Muere de 86 años en el 155 a 160 después de Cristo. Pero él era un anciano de la iglesia y cuando ya tenía 86 años lo arrestaron por ser cristiano. Dice la historia que esperó a los que venían a arrestarlo y que les sirvió comida cuando llegaron a donde él estaba, los atendió. Y dice la historia que el procónsul romano le dio pena ver a aquel viejito tan frágil de 86 años condenado a la hoguera y quiso como, ¿verdad?, tenderle una mano y le dijo, solamente di, César es el Señor. Caesar is Lord. Solamente di eso. Y Policarpo le dijo, por 86 años he estado sirviendo al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy yo a blasfemar de mi Rey y Salvador? Y a la hoguera fue. Hay una historia por ahí que dice que como la llama no le prendía, no le tocaba, comenzaron a apuñalearlo. Esa parte, ¿verdad?, es posible. Bueno, por allá hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que la llama no arderá en ti. A lo mejor fue un testimonio que el Señor quiso darle a la gente que estaba alrededor. Esas cosas son, ¿verdad?, de menor importancia. Aquí lo que importa es que Policarpo
sabía quién era el primero y el último, el que estuvo muerto y vive para siempre. Y ese es el mensaje que el Señor tiene para su iglesia hoy en día. No importa qué, aún en las cosas de... Esto tiene que ver ya con martirio y con cosas extremas. Bueno, hay hermanos que están pasando por esto. ¿Ok? En lo que va de este año, sin contar las muchísimas violencias que se han cometido contra otro grupo de personas simplemente por no ser musulmanes, pero específicamente por ser cristianos, en lo que va de este año, 23 actos de violencia que muchos de ustedes conocen que hayan sido publicados. ¿Verdad? Entre ellos los cristianos cópticos, aquellos que ustedes saben, 20 y pico de hombres que llevaron allí a la orilla del mar y los decapitaron. Esas son las cosas extremas. Aquí no están pasando cosas extremas, pero están pasando cosas. Y ese ser fiel se aplica a todo, hermanos. A hablar la verdad, a declarar a nuestro Señor en la circunstancia que sea. Y que nos critiquen, que se burlen, que nos ataquen. ¿En quién creemos nosotros? En el fiel y verdadero, en el primero y el último, en el que estuvo muerto y vive para siempre. Gloria a su santo nombre.